La geometría, como el resto de matemáticas, puede ser una materia difícil de enseñar si nos limitamos a un plano demasiado abstracto. En su lugar, vamos a buscar un aprendizaje sólido empleando el objeto a estudio practicando con él. Gracias a Adobe Illustrator vamos a poder aprender conceptos clave de la geometría, como pueden ser, por ejemplo, las transformaciones o las simetrías, y compararlas, finalmente, con obras de arte de la historia universal. El mundo está hecho de formas geométricas, como por ejemplo una espiral. Una espiral que podemos dibujar de forma intuitiva, a mano alzada, utilizando la herramienta de espiral de Illustrator, pero detrás de cada figura geométrica se esconden matemáticas, se esconden números. Es por eso que podemos dibujar esa misma espiral, pero utilizando los parámetros que la conforman. También podremos hacer exactamente lo mismo con figuras geométricas planas, como pueden ser polígonos. Un polígono, por ejemplo, de 5 lados, es decir, un pentágono, escribiendo el número de lados en la herramienta de polígono de Illustrator, y también vamos a hacer lo propio con un hexágono escribiendo el número de lados, que en este caso será 6. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque vamos a ver la importancia de otro elemento de la geometría, que son las simetrías. Podremos someter a cualquier dibujo que tengamos en Illustrator a diferentes tipos de simetría. Para ello, nos hará falta un eje de simetría. Este puede ser el eje propio del dibujo, tanto el horizontal como el vertical, que podremos utilizar con la herramienta de reflejo. Sin embargo, podremos hacer simetrías un poco más sofisticadas, dibujando nosotros mismos ese eje de simetría y utilizando la tecla Alt para generar una copia exactamente simétrica. Vamos a profundizar en el concepto de simetría dibujando una figura como puede ser una estrella de 5 puntas que equivaldría a un pentágono, es decir, una figura geométrica cuya simetría es del tipo pentagonal. A partir de dibujar una línea vertical desde su centro, con la ayuda de las guías inteligentes, podemos convertirla en una guía que haga de eje de simetría de esta estrella de 5 puntas y luego, con la herramienta de girar, escoger cualquier punto de este eje de simetría para crear una copia a un cierto ángulo de distancia. Si lo hacemos de forma manual, arbitraria, múltiples copias generan una figura que es simétrica, pero que no es exactamente simétrica, no es precisa. Para ello tenemos que recurrir una vez más a las matemáticas y dividir los 360 grados de una vuelta completa entre el número de puntas que tiene la estrella, es decir, 5. Esto genera un giro exactamente de 72 grados, con lo cual la figura que se genera a través de 5 copias es una figura exactamente simétrica. ¿Cómo podemos ir más allá en el concepto de simetría? Convirtiendo esta figura que hemos dibujado en un tapiz, en un azulejo que tapice todo el espacio. Esto lo podremos hacer simplemente arrastrando la figura hasta el panel de muestras, que nos va a permitir, a través de diferentes reglas de simetría, crear un tapiz con diferentes tipos de simetría que tienen que estar en consonancia con el objeto que hemos dibujado. Es por eso que no es lo mismo hacer una cuadrícula rectangular que un ladrillo por filas o columnas, o una retícula basada en una simetría hexadecimal, es decir, en un hexágono, porque no es exactamente la simetría de la figura que hemos dibujado, que es más bien pentagonal. Vamos a subsanar entonces esto utilizando una figura geométrica que sí tenga una simetría hexagonal. Para ello, voy a partir del mismo hexágono, lo voy a copiar a partir de un eje de simetría y luego con el buscatrazos voy a buscar una figura fruto de sumarla, restarla o quedarme con la intersección, como puede ser este paralelepípedo, y a partir de esta figura voy a aplicar una transformación de rotación que tampoco va a ser manual, que tampoco va a ser arbitraria, a mano, sino que exactamente vamos a girarla a partir de ese vértice 60 grados, que es la rotación que me va a generar una figura de simetría hexagonal. En este caso, una estrella de 6 puntas, una estrella de David, que perfectamente podríamos haber dibujado con la herramienta de estrella. Al convertirla en un tapiz simétrico y utilizando la regla de simetría adecuada, podemos ver cómo se genera un tapiz que tiene espacios irregulares entre medio, pero si utilizamos, por ejemplo, la regla hexadecimal por fila, estamos haciendo coincidir la simetría del tapiz con la simetría de la figura. Una simetría hexagonal
con la que podemos crear un objeto tapizado a modo de azulejo, a modo de alfombra, con el cual podremos cubrir todo el espacio. Un tipo de figuras que podemos encontrar en la historia de la arquitectura y del arte, como en azulejos portugueses o arábigos.